Buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano, el Señor le bendiga. Estamos aquí transmitiendo como todos los sábados, ¿sí? Para poder presentar aquellas necesidades, aquellos motivos de oración y también poder orar por la palabra que va a ser pronunciada en esta noche. Así que le agradecemos que pueda estar del otro lado, agradecemos todas las oraciones, el apoyo que recibimos de ustedes también. Y hoy mi señora va a hablar un tema, continuando con la integridad de Job, ¿sí? Cómo uno reacciona ante las dificultades, ¿sí? Así que bueno. Buenas noches, hermano, el Señor le bendiga y realmente es bueno tener este tiempo con usted, de poder compartir la palabra de Dios, de poder estar comunicados, ¿sí? Por este medio damos gracias al Señor y tomando un poco lo de la semana pasada, el sábado pasado, acerca de la vida de Job, y he estado pensando en esta semana, ¿sí? Decir que Job, con todo lo que le aconteció en su vida, en su familia, y él no perdió esa integridad de la que Dios espera de cada uno de nosotros. Y pensaba, no, yo no soy diferente a Job, soy una persona, un ser humano como Job lo era, con otras dificultades, y oraba, ¿no?, en este sentido de que el Señor me enseñe a tener esa integridad, me ayude, ¿no? Y todo se remite a lo que siempre decimos sábado tras sábado: no hay otra manera sino es a través de tener la comunión con el Señor, de lo que nos va a permitir a nosotros conocer más al Señor y poner por obra, ¿sí?, por práctica su palabra, y es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser personas íntegras en este mundo que realmente cada vez está más complicado, ¿sí? Y como decíamos el sábado pasado, a veces perdemos esa integridad ante el temor a perder un trabajo, el temor a perder ciertas amistades, el temor de perder ciertos bienes o tener ciertas comodidades, no tenerla, y a veces ponemos en juego todo esto, ¿sí? Tan importante que la integridad y permanecer firme ante el Señor a pesar de las circunstancias. No sé si le ha sucedido a veces de tener esos días que le pasa de todo, ¿sí? De que se levantó hasta que se acostó, le pasa de todo, y decimos, ¿qué más me puede pasar hoy? Me voy a acostar antes que me pase algo más, ¿sí? O a veces tener tantas pruebas por un tiempo para nosotros prolongado y decir, Señor, ¿hasta cuándo? No se termina nunca esto. O tener esos momentos de paz, de bendición, y decir esa expresión, a ver cuánto me dura, ¿sí? Son expresiones que muchas veces tenemos nosotros, los seres humanos, y convengamos que no son buenas expresiones cuando tenemos de nuestro lado un Dios tan poderoso, ¿sí? Amén. Y vamos a ver qué le aconteció a Job, ¿sí? En uno de esos días, como a veces tenemos nosotros, que decía recién, que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos vivimos diferentes pruebas, ¿sí? Dice que la palabra de Dios en Job 1: un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Varias cosas van sucediendo, ¿no?, en la vida de Job. Varias noticias y no buenas. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hija estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó
criticó al Señor y lo abandonó al Señor. Y decidió no seguirlo más. Y sabemos todos que conocemos la historia, conocemos esta realidad que vivió Job, que esa no fue la actitud de Job. Dice la palabra de Dios y vamos a ver cuál fue la reacción de Job ante todo esto, ¿sí? Todas las posesiones que él tenía las perdió, ¿sí? Y venía un mensajero y no terminaba de dar una noticia, que ya llegaba otro mensajero y le daba más mala noticia y iba perdiendo todas las posesiones. Pero algo más importante que lo material, perdió a sus hijos, ¿sí? Algo muy valioso, y los papás sabemos lo que significan nuestros hijos, cuánto lo amamos, y tener esta noticia de que había perdido sus hijos. Y dice que Job, ¿cuáles fueron las reacciones de él? Dice que él se levantó, ¿sí? Rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró a tierra, ¿sí? Se levantó. Dice que él rasgó de su manto y raspó la cabeza. Estos son dos reacciones o dos acciones que tenían los judíos, ¿sí? El pueblo, ante la pérdida, ante el duelo, ¿sí? Para manifestar de alguna forma el dolor que él tenía en ese momento, ¿sí? Se rasga la vestidura y está en esta situación de mucho dolor, no solamente por las pérdidas materiales, sino sobre todo también por la pérdida de sus hijos. Y dice que se postró en tierra, o a tierra, ¿sí? Y esto que significa una forma de reconocer que hay alguien superior a él, alguien soberano. Y dice la palabra de Dios, Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar, dice la palabra de Dios. Para adorar. No es que se postró en la tierra para renegar de lo que estaba pasando o renegar de Dios, sino que él se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Retomando esto de que él se postró a tierra en señal de reconocimiento y de decir una forma de entrega, decir: Señor, te reconozco, no tengo fuerza, no soy nadie, no puedo sobrellevar esto, ¿sí? Algo importante que uno tiene que saber que, o algunos piensan que por ser cristianos no vamos a sufrir, no tenemos que llorar, no tenemos que rasgar el manto, ¿sí? De alguna forma, como dice acá la palabra de Dios. No, el Señor sabe que somos seres humanos, el Señor sabe que nosotros tenemos emociones, que nos pueden doler muchas situaciones, pruebas que estemos pasando, pérdidas importantes en nuestras vidas. Él eso lo sabe, pero lo importante es reconocer el señorío del Señor en nuestras vidas y reconocer que no debo abandonarlo en esas situaciones, sino que necesito estar rendido a sus pies para poder seguir adelante, ¿sí? Y lo que hizo Job, se postró en tierra, adoró al Señor. Y hay un pasaje precioso que también todos conocemos, que dice en Habacuc: aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos puedan quedar vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Habacuc 3:17. Pensemos en esto, que todo lo que perdió Job, y aún así se postró en tierra y alabó al Señor. Y en Tesalonicenses Pablo escribe: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo
Jesús. Amén. La voluntad de Dios a veces en nuestra vida es dura, ¿sí? Para nosotros, a veces es difícil. Pero si Pablo dice que nosotros podemos estar alegres aquí, que podemos nos llama a ser agradecidos en todas circunstancias, es que puede ser así. Si la palabra de Dios nos invita a esto, a estar gozosos aún en la circunstancia difícil, es que nosotros podemos, como cristianos, como hijos de Dios, al tomarnos la mano del Señor, podemos gozarnos en las circunstancias difíciles, aún en las más difíciles, y poder postrarnos y alabar al Señor como lo hizo Job, ante la pérdida de todos sus bienes y lo más preciado, sus hijos. ¿Sí? Y importante esto que decía Job, ¿no? Que a veces es difícil irnos y pensar en esto. Dice que, dice en Job, dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí? Por esto, dice Job. Es decir, que nosotros tenemos que pensar en esto. Desnudo hemos salido del vientre de nuestra madre, no trajimos posesión a la tierra, no trajimos los hijos cuando nacimos, sino que el Señor nos dio en nuestra vida, y lo material que tenemos también el Señor nos ha permitido, porque todo lo que tenemos es porque el Señor lo ha permitido en nuestra vida. Y nada de eso nos vamos a llevar, ¿sí? Nada de eso. Entonces, la importancia de permanecer firme en el Señor a pesar de las circunstancias, ¿sí? Y el Señor, Job dice, alabado sea el Señor por esto. A pesar de esto, Job no pecó, ni renegó de Dios, ni renunció a Dios por todas sus pérdidas. Y hay una promesa de Dios en Apocalipsis, un pasaje precioso para nosotros, lo que hemos creído en el Señor, lo que lo hemos aceptado en nuestra vida, ¿sí? Sabemos que en este mundo tendremos muchas aflicciones, eso lo sabemos y la palabra de Dios lo dice, pero también sabemos que lo tenemos al Señor de nuestro lado y que Él está ahí para levantarnos. Dice Apocalipsis 7, entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado su ropa en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Amén. Por esta palabra. Amén. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más le quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Gloria al Señor por esta promesa, por esta palabra. Y querido hermano, si ustedes, amigos, están pasando por un tiempo difícil, confíen en el Señor, ¿sí? Arrodíllese, póstrese en tierra y alaba al Señor, y pida al Señor la guía, la fortaleza para seguir adelante. Y me quedo con esta última palabra del Apocalipsis, y Dios le secará cada lágrima de sus ojos. Amén. Y eso es una promesa. Que el Señor le bendiga. Amén. Me remontaba a la charla que tuvo Dios con Satanás, ¿sí? Y en esa charla hay una pregunta que el Señor le hace, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y dice, sí, anduve dando vueltas por la tierra y vi la prosperidad y vi qué bien que le va a tu siervo Job. Y después Satanás le agrega algo más, dice, pero le va bien porque vos lo bendecís, le da todo. Ahora, quítale todo lo que tiene y vamos a ver si te bendice. Esa yo creo que fue la prueba más difícil para Job, ¿sí? Pero aún así, yo creo, ¿sí? Si bien la palabra no lo dice, pero yo creo que Dios sabía cuál iba a ser la respuesta de Job. Porque sabía de que el corazón de Job no estaba en los bienes materiales, sino que el corazón de Job estaba en Dios. Por eso él pudo soportar la prueba, por muy difícil que fue,
¿sí? Y Dios, como conoce nuestra mente, nuestro corazón y sabe cómo vamos a reaccionar ante determinadas cosas, permitió precisamente de que Satanás pudiera quitarle todo lo que tenía, para que Satanás se diera cuenta que aún a pesar de todo lo que le había quitado, seguía adorando a Dios. Parecía imposible, parecía algo que no podía ser, ¿sí? Y precisamente esto nos demuestra Jesucristo, ¿sí? En nuestra vida, que lo más importante debe ser Él, porque Jesús entregó todo, entregó su vida completa por amor a nosotros, ¿sí? Esa entrega, aún hasta la muerte misma, se ve reflejada, ¿no?, en cada prueba que él tuvo también, porque Satanás también lo tentó a él en un principio y después lo seguía tentando con otras cosas, ¿sí? Pero Jesucristo también se mantuvo fiel a su papá, a Dios, y fue obediente, dice la palabra, hasta muerte y muerte de cruz. Y después Dios le dio la victoria. Por eso el razonamiento que yo hago en este tiempo es que si nosotros estamos realmente aferrados a Dios, las cosas que pasen a nuestro lado van a ser solamente circunstancias. Si nuestro corazón está puesto en Dios, los bienes materiales, las cosas que tenemos, las posesiones, no sirven de nada, ¿sí? Dios quiera que en este tiempo, sí, difícil que estamos viviendo, de muchas pruebas, muchas complicaciones, podamos tener esa mirada puesta en Jesús. Como también la tenía Pablo cuando él decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, ¿sí? En Él. Y queremos en este tiempo estar orando también por los diferentes motivos de oración. Vamos a seguir orando por la vida de Cecilia, ¿sí?, por el nuevo tratamiento que ella está comenzando ahora. También oramos por la vida de Paola, de Claudia, de Margarita, ¿sí? Seguimos orando por el hijo de Belkis, por Marquito, por el tratamiento que se está haciendo en Buenos Aires, ahí un tratamiento largo. Y también oramos por el pastor Mendoza, ¿sí? Así que vamos a poner en oración también la palabra de esta noche a través de nuestro hermano Rodolfo, que el Señor pueda estar bendiciendo y bendiga también las reuniones presenciales los días sábados y domingos también en nuestra iglesia. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. Gracias por tu potestad sobre este mundo, sobre nuestras vidas. Gracias por tu soberanía, Señor, y porque tú eres Dios a pesar de todas las circunstancias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te pedimos, Señor, que nos dé fuerza para soportar cada prueba, cada dificultad, Señor, que tú nos pones en el camino. Y que en ningún momento podamos renegar de tu nombre y que seamos fieles a ti, Señor. Bendice la vida de las personas que hemos nombrado, la vida de Cecilia, Señor, la vida de Paola, de Claudia, de Margarita, la vida de Marcos, Señor, y la vida del pastor Mendoza. La ponemos en tus manos. Tú conoces sus dolencias, Señor, sus dificultades. Te pido que tu mano poderosa esté sobre sus vidas, Señor, y también sobre su familia, Señor, trayendo la paz y la tranquilidad, sabiendo que tú estás al control de todas las cosas, Señor. Te alabamos y te bendecimos. También bendice la palabra en esta noche, que puede ser edificante para cada uno de nosotros. Señor, bendice las reuniones presenciales, bendice a Carlos, Señor, que ha de traer tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada bendición que nos das cada día y también por cada prueba. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi estimado amigo. Le mandamos un fuerte abrazo. Desde acá un abrazo virtual, ¿sí? Porque no se puede abrazar más. Como decía el libro Eclesiastés, ¿no? Tiempo de abrazar y tiempo de no abrazar. Bueno, estamos en el tiempo de no abrazar. Así que, pero igual le mandamos un saludo y que Dios pueda estar bendiciendo su vida. Que el Señor le bendiga.
que por su gracia quiero por siempre vencer. Seré soldado, soldado de Cristo, en mí podrá depender. Seré soldado, soldado de Cristo, en mí podrá depender. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gozosos de estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes nuevamente. En esta oportunidad voy a hacer lectura de un pasaje de la Biblia que está en el libro de Apocalipsis. Si ustedes buscan Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 22. Este es un mensaje del ángel, un mensaje que Dios da a las 7 iglesias que estaban desparramadas por Asia, ¿sí? Son mensajes puntuales que se toman como mensaje de Dios a la iglesia, ¿sí? Encontrarán mensajes a la iglesia de Esmirna, mensajes a la iglesia de Éfeso, mensajes a la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Pero a mí me interesa trabajar una iglesia en particular, que es el último de todos, que es el mensaje de Dios a la iglesia de Laodicea, ¿sí? Laodicea era una ciudad, estoy organizando un poco con él, que estaba en Turquía, ¿sí? Más o menos ubicándonos más o menos en el centro de Turquía, al oeste de la ciudad de Esmirna. Esmirna aún existe. ¿Sí? Algunos habrán visto algunas novelas turcas que ha habido en la televisión. A mí siempre me llama la atención que Esmirna, la ciudad que menciona en el Apocalipsis, aún existe, ¿sí? La que no existe es esta ciudad a la que el Señor le da su mensaje, ¿sí? La iglesia, al mensaje a la iglesia que estaba en la ciudad de la Odisea. Esta ciudad estuvo sobre 24 ciudades, fue capital sobre 24 ciudades. Antíoco III trasladó 1000 familias judías desde Babilonia, cuando fue la época, el periodo de la, ¿cómo es? Cuando fue el periodo de cuando fueron llevados, me viene la palabra arrebatamiento, pero no es arrebatamiento, sino cuando ellos fueron llevados, deportación, cuando ellos fueron deportados de Jerusalén, de toda Judá, llevados en la cautividad hacia Babilonia. Lo que hacían los gobernantes es trasladaban a la gente. Por ejemplo, yo vivo acá en Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos, y me decían, no, vos no vas a vivir más en la provincia de Entre Ríos, porque vos estás muy acostumbrado, conoces bien el lugar, entonces yo, para quebrar tu voluntad, te voy a trasladar a Chubut, o te voy a trasladar a Tierra del Fuego. Entonces toda la población entrerriana a vivir a Tierra del Fuego, y a tener que acostumbrarnos a un lugar nuevo. Nosotros entrerrianos, que estamos acostumbrados al calor, a los mosquitos, de repente tener que acostumbrarnos al frío, estar completamente encerrado adentro, vivir abrigado. De la misma forma, la gente que vivía en Tierra del Fuego la trasladarían aquí a Entre Ríos o a Jujuy, a que se mueran de calor.
¿sí? Y de esa manera lo que lograban es que la gente estuviese más ocupada en tratar de adaptarse a su nuevo contexto que pensar en rebelarse. De esta forma fue, por ejemplo, los habitantes de Samaria, no se sabe bien, por lo menos no se sabe de dónde vinieron los habitantes de Samaria, pero los samaritanos era un pueblo que también fue injertado por un gobernante a vivir en el medio de lo que es los reinos de Israel y de Judá. Esa fue la mecánica. Así vinieron los samaritanos, fueron insertados ahí. Ellos aparecieron de repente. Pongámosle que han sido árabes que los llevaron ahí. ¿Sí? Estos judíos fueron trasladados, 1000 familias fueron trasladadas a la ciudad o a la zona de Laodicea. Esto era un lugar que sufría muchos terremotos. En el año 60-61 después de Cristo, un terremoto la destruyó por completo y sus habitantes las reconstruyeron ellos mismos, rechazando la ayuda del Imperio Romano. Es decir, que ellos no pidieron subsidio al gobierno, no pidieron que le pongan, necesitamos que nos den chapa, que nos den colchones, que nos den nada. Dijeron, no, nosotros tenemos plata, nosotros compramos las chapas, compramos los colchones, nosotros lo hacemos todo, no pedimos que nos den ladrillo, que nos den chapa, que nos den nada. Ellos construyeron todo de cero, ¿sí? Su riqueza, ellos eran ricos. La gente de la Odisea, para lograr esto, ellos eran ricos. Tenían un gusto refinado por la cultura griega. Ya vamos a ver qué es lo que producían ellos, ¿sí? Ellos eran tan ricos que acuñaron sus propias monedas. La Odisea recibió el título de ciudad libre, y esta libertad e independencia tiñó la vida de la iglesia. Ellos eran famosos porque tenían textiles de lana y de algodón. Ellos producían un colirio para los ojos que era muy famoso en ese lugar, en todo el Imperio Romano. Producían ropa de lana negra de altísima calidad, y también tenían ellos no tenían agua, pero había una terma cercana y que aún esa terma está, de donde trasladaban agua tibia, agua caliente que venía desde la terma, la trasladaban hacia lo que es la ciudad de la Odisea, ¿sí? Entonces, si ustedes, yo les invito a que lean el capítulo, los capítulos en que los primeros capítulos de Apocalipsis, donde el ángel habla a cada una de las iglesias, y ustedes verán que la forma en que se refiere a ellos se refiere a cuestiones autóctonas, y es como que digan, por ejemplo, ustedes, iglesia de San Benito, que como ustedes sabrán, el parque Vieites, no se puede, no hay asfalto desde la ruta hasta el galpón. Entonces puede usar un mensaje así, o hablar de Paraná, iglesia de Paraná, así como el parque Urquiza es tan largo y extendido, así también será XXX. A lo que me refiero es que si ustedes leen cada uno de estos versículos, encontrarán que están referidos a cuestiones autóctonas, a cuestiones propias del lugar, para que la iglesia lo entendiese y que supiesen que el Señor no estaba hablando y dando un mensaje de manera genérica, sino que lo estaba hablando y puntualizando cuestiones específicas. Versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí es
es el único lugar en la Biblia donde la palabra amén se usa como un nombre propio. Al decir amén, está diciendo que Cristo es el varón perfecto que cumple con todas sus promesas. Él siendo el principio creador de Dios. Entonces, al decirnos que Él es el amén, Él es el que cumple las promesas, ¿sí? Es importante que aquel que cumple lo que prometió, aquel que hace honor a su palabra, ese es el que está hablando y dando un mensaje hacia la iglesia de la Odisea. Yo este mensaje, el título que le puse es un título quizá medio largo, pero es mensaje del amén a la iglesia de hoy. Versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí es el tema con el agua fría o el agua caliente. Viene por el hecho de que el agua que llegaba a la Odisea venía a través de un acueducto llevando agua que estaba como a unos 10 kilómetros. Este agua era agua termal, es agua caliente que salía caliente y iba cuesta abajo a través del acueducto y se tiene que haber ido enfriando, aunque este agua no era lo suficientemente, cuando llegaba no era un agua refrescante, sino que era un agua tibia, y además que por su contenido salado hacía que alguien que tomase de ese agua le produce vómito. Si alguien toma agua salada, un poco de agua salada tibia, te induce vómito. Así que por tal motivo ese agua tibia, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? Aquí se está refiriendo al cristiano nominal, al cristiano que no conoce a Cristo, al cristiano que dice: sí, yo voy a la iglesia, yo soy evangélico, yo esto, yo lo otro, pero no tiene una experiencia personal con Cristo. Es una persona que puede ser que esté dentro de nuestras iglesias, de las iglesias, y dice: yo voy a la iglesia, y quizás hace todo lo que hacemos en la iglesia, pero sin embargo esa persona no tiene a Cristo en su corazón. Puede estar bautizado y sin embargo no tiene a Cristo como Rey de su vida. Una persona es nominal, y esa persona Cristo lo va a rechazar cuando sea el momento. Cuando esa persona pase a la muerte, Cristo la va a rechazar, ¿sí? Porque esa persona no conoce a Cristo y no tiene una relación con Él. Dice el versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Recordarán lo que yo les comenté, que la Odisea producía lana de muy alta calidad, tenían colirios muy famosos, habían acuñado su propia moneda, ellos eran muy industriosos, ellos eran muy ricos, eran muy poderosos, era una capital sobre 24 ciudades, eran independientes, no dependían de nadie, eran totalmente independientes. Y dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces aquí el Señor les está diciendo que no se crean que son independientes, que son invulnerables, no se crean que son Superman, sino que es un pobre, es ciego y desnudo. Es pobre porque no tiene ropa,
es ciego porque no puede ver, desnudo, perdón, pobre porque no tiene dinero, ciego porque no puede ver y desnudo porque no tiene ropa. Así era. El Señor entonces contrasta su riqueza material versus su condición espiritual. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que un hermano por tener dinero dentro de la iglesia es espiritual, o a veces lo tratamos mejor, pero oh sí, es espiritual, oh sí, porque es un cristiano que es profesional, sí tiene el Señor. El cristiano es profesional, puede ser profesional y puede tener el Señor, o puede ser nominal. Son cosas que nosotros atribuimos a las personas, pero el Señor va más allá de lo que nosotros podemos ver, y Él contrasta nuestra realidad espiritual. Él ve lo profundo de nosotros, y a esas personas que están convencidas de que no necesitan nada, que no, yo tengo dinero, yo tengo plata, tengo buen pasar, no tengo necesidad de Dios, voy los domingos, voy los sábados, ya está suficiente, no necesito ir a la iglesia, ya cumplí, ya di el diezmo, di el 20%, el 30% a mí, yo ya no, y ahora hago lo que quiero. Vos podés hacer lo que vos quieras, pero si vos no obedeces, no tenés a Cristo y vos no obedeces a Cristo, te va a vomitar. La semana pasada el mensaje que dio Osvaldo es estar unidos a Cristo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Una rama que se corta de un árbol o de una planta se seca, se seca. Nosotros, si nos apartamos de Cristo, nos secamos. Dice versículo 18: por tanto yo te aconsejo que de mí, dice, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, en contraste de las vestiduras negras que producían ellos. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí vamos a estudiar esto, cada uno de estos elementos. Fíjense que es oro, es vestidura y es colirio, que son los tres productos más significativos de la Odisea. Comprar oro refinado a fuego, es decir, la Odisea acuñaba su propia moneda. El oro refinado a fuego se derrite a altas temperaturas y es golpeado hasta obtener un metal de alta calidad. Esto, aplicándose a nuestra vida, es que debemos aceptar las pruebas de parte de Dios con alegría, sabiendo que estas pruebas ayudan a nuestras vidas. Y a veces es duro, ¿no?, tener que pasar diferentes pruebas, pero todas estas pruebas, más allá de la tristeza o amargura o desesperación o desazón que podemos experimentar, nos ayudan para que nosotros crezcamos, ¿sí? Y ya que estamos hablando de pruebas, si estás pasando por una prueba, esto me lo enseñó una hermana muy querida. Si estás pasando por una prueba, lo que tenés que decirle: Señor, enséñame qué es lo que yo tengo que aprender, revelame qué es lo que yo tengo que aprender. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender para salir de esta prueba? Y el Señor te revela la prueba, te va a revelar en su voluntad qué es lo que tenés que aprender para que pases de esa prueba. La Odisea era una ciudad rica económicamente, rica en poder, era muy poderosa, era la capital, pero espiritualmente era pobre. Vestiduras blancas, aquí es en contraste con las ropas
negras de la Odisea. Esto representa la santidad que cubre nuestra desnudez. Esta santidad también la provee el Señor. Aquí nos está llamando a que los cristianos vivamos vidas santas. Y yo te voy a explicar algo respecto de la santidad, que ayer lo estaba, cuando salimos a caminar con mi esposa, le expliqué, a principios de año di un estudio basado en el post de la santidad de Jerry Bridge. Y él habla acerca de cuál es el propósito de la santidad. Y la santidad no es más que, caminar en santidad no es más que cambiar los viejos hábitos que venimos arrastrando por nuevos hábitos bendecidos. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros antes de estar en Cristo, vivíamos y éramos esclavos del reino de las tinieblas, ¿sí? Cuando Cristo entra en nuestra vida y empieza a reinar en nuestro corazón, Él empieza a cambiar todo. Y nosotros ya, desde un punto de vista legal, ya no somos ciudadanos del reino de oscuridad, sino que somos ciudadanos del reino de luz. Y somos herederos, coherederos con Cristo, y tenemos todas las promesas de Dios disponibles para nosotros, y todas las promesas de salvación, las promesas de restauración, las promesas de que un día vamos a estar en el cielo con Cristo por la eternidad. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo puede ser entonces que si yo soy hijo de Dios, ¿cómo voy a... ¿por qué sigo pecando? Si yo soy hijo de Dios y tengo todos los derechos y tengo todos los derechos legalmente, yo ya no soy hijo del diablo, soy hijo de Dios, ya pertenezco al reino de la luz, ¿por qué sigo pecando? Y el tema es el siguiente. Imagínate, vos argentino que te gusta levantarte en pleno verano, por ejemplo, lo que hacemos los argentinos, nos acostamos a las 12 de la noche, después de haber estado comiendo, sentado afuera, viendo cómo viendo la tele, disfrutando el fresco, nos acostamos y nos levantamos a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y nos vamos a trabajar. Y así andamos de corrido todo el día. A veces podemos dormir siesta, a veces no dormimos siesta, comemos abundante al mediodía. Aquí en Entrerriano, por ejemplo, nos gusta tomar mate caliente en verano. Y tenemos así muchas cosas y hábitos. Nos gusta juntarnos, nos gusta abrazarnos, nos gusta querernos, nos gusta compartir mucho con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, nos gusta visitarnos. Y esto son costumbres propias de Entrerriana. Imagínate que un día viene alguien y te dice, bueno, Rodolfo, acá tenés, de la nada, tenés un pasaporte, y que es un pasaporte europeo, y vos ya sos ciudadano europeo. Vos sos ciudadano europeo, te podés ir a vivir a España si querés. Y de repente ya no sos entrerriano, no solamente entrerriano, sino ya sos ciudadano europeo. Entonces, pasás tu valija, todo, y te vas a vivir a España, a Madrid, Barcelona, cualquier ciudad de España. Pero te vas con todas tus costumbres de argentino, de entrerriano, y vas a querer, cuando estés allá, vas a querer acostarte tarde, levantarte temprano, vas a querer tomar mate cuando haga calor, vas a querer replicar todas las costumbres que vos tenías en Argentina, cuando en realidad lo que tenés que hacer es adaptarte a la nueva forma de vida que tienen los habitantes de esa ciudad, por ejemplo, de Vigo, Barcelona, Madrid, etcétera, Sevilla, Andalucía. Así es nuestra vida espiritual. Nosotros, ¿por qué pecamos? Porque venimos con la costumbre de pecar del viejo reino. Estamos en el nuevo reino y
caminar en la santidad es entonces que el Espíritu Santo nos vaya ayudando y nos vaya guiando en reemplazar todos esos viejos hábitos que nosotros vivíamos cuando éramos esclavos de Satanás, para reemplazarlos por hábitos nuevos mientras caminamos y habitamos en el reino de Dios. Orar, leer la palabra, compartir el Evangelio, ayudar al necesitado, cuidar nuestro lenguaje, cuidar lo que nosotros vemos, ¿sí? Cuidarnos con los excesos y obedecer la palabra. Todo eso son hábitos, nuevos hábitos que ayudan a nuestra vida, son hábitos del reino de Dios, ¿sí? Entonces, vestiduras blancas, vestiduras blancas, santidad. ¿De qué es la santidad? Es reemplazar los viejos hábitos por lo nuevo de Dios, ¿sí? Bien. Unge tus ojos con colirio. Aquí le está diciendo al productor mundial de colirio que compre el colirio de Dios. Es decir, que por más que vos producías el colirio para mejorar tu visión, vos sos el mejor productor que hace los mejores colirios para los ojos, para mejorar la visión, a pesar de todo, vos sos ciego. Le está diciendo que a pesar de que vos producís el mejor producto para mejorar la visión, sos ciego y no estás viendo. ¿Por qué? Porque esta iglesia era ciega espiritualmente. Dice versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí podemos ver que está confirmando la vida en santidad que reclama en el versículo anterior. Es decir, que debemos arrepentirnos. A la iglesia de la Odisea le está diciendo arrepiéntete porque te amo. Eso es lo que está diciendo en el versículo 19. 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo les hago una pregunta. Este versículo, ¿lo han escuchado alguna vez? ¿Lo han escuchado alguna vez? Este es el versículo que usan los evangelistas para decir, pobrecito Jesús, que está a la puerta de tu corazón, abrile el corazón a Jesucito que quiere entrar a tu vida. ¿No ves? Dice la palabra, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero este versículo no se está refiriendo a Jesucito que está en la puerta de tu corazón queriendo entrar. Se está refiriendo al Jesús que está afuera de la iglesia indiferente, afuera de la iglesia que está centrada en su propia satisfacción, que está centrada en su propia suficiencia, centrada en sus propios métodos, centrada en su propio dinero, en su propio pensamiento. Y completamente a ese Jesús que está fuera de esos cristianos nominales que dicen de boca que son cristianos, pero no tienen una relación con Él. ¿Sí? Es la iglesia independiente, autosuficiente. Sí, yo voy a la iglesia cuando quiero, yo hago lo que quiero. Total, yo no necesito la religión, no necesito andar orando, no necesito andar rezando, eso es para los débiles. Darle lugar a Cristo en mi vida, que Él sea el centro. No, yo tengo cosas muy importantes que hacer. A Cristo está ahí a un costadito, ahí, de la puerta para afuera. De la puerta para afuera está Cristo. Cuando yo lo necesite, ahí le voy a abrir la puerta y ahí, bueno, haré lo que necesite. Pero cuando yo ya me haya curado, me haya sanado, afuera Cristo de vuelta, porque yo voy a seguir con mi vida. Y así están muchas veces yendo, viniendo, jugando, diciendo, no, ahora no le voy a dar bolilla a Cristo, le voy a dar más adelante, cuando me esté por morir, o cuando esté en el lecho de muerte, bueno, ahí voy a arreglar mis cuentas con Cristo, entonces ahí
voy a acomodarme con Él y vivir con Él en el lecho de muerte. Cristo no quiere estar con vos en el lecho de muerte solamente. Cristo quiere estar con vos ahora. Que Él sea el centro de tu vida ahora. No solamente en el lecho de muerte. Y si no te morís en el lecho de muerte, tenés un accidente de repente y se te acabó la vida. Y se te acabó la vida y no tuviste tiempo de especular. Ay, sí, bueno, ahora me estoy por morir. No, te moriste. Te moriste. Los otros días fuimos a buscar, trajimos unas chapas con mi suegro de la casa de él a mi casa, y por la posición en que lo pusimos las chapas totalmente inclinadas, él tiene una traffic, hasta el asiento, hasta mi asiento. Si tenía un accidente, esas chapas me decapitaban. ¿Sí? Pero yo vine tranquilo, porque yo confío en el Señor, y si sabía que si había un accidente, esas chapas me cercenaban la cabeza, yo me iba con Cristo. Vos, si te pasa algo ahora, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Te vas con Cristo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que te vas con Cristo? Ah, no, porque yo soy buena persona. Ah, no, si yo soy buena persona, entonces nada, yo soy buena persona, no hago mal a nadie, Dios sabe eso, entonces, no, a Dios no le importa si sos buena persona o mala persona, lo que quiere es que vos tengas una relación con Él, eso es lo que Dios quiere, que seas buena persona, buena para Él nuestra justicia, nuestra propia justicia, ser buena persona para Él es un trapo de inmundicia, para Él es porquería nuestra propia justicia. Para eso tuvo que venir Cristo al mundo, para ser Él el que nos justifique ante Dios. Tuvo que venir Cristo. Entonces, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, es un llamado a la iglesia que no da lugar a Cristo. Es un llamado a aquellos cristianos que son indiferentes, que están contentos consigo mismos, con lo que les ha tocado. Pero aquí el Señor promete algo más. Si vos le abrís la puerta y lo dejás que entre completamente, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Significa que Él va a compartir lo más especial con nosotros, con cada uno de aquel que le abra verdaderamente su puerta, va a compartir la intimidad, toda la intimidad con el que le abra la puerta, un trato personal único, particular para cada uno. Eso es lo que va a hacer. Y dice, como promesa del 21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces acá vemos una promesa hermosa. Aquí está dando la promesa que si vences te vas a sentar con Él y con el Padre en el trono de Dios. ¿Sí? Si vences, a pesar de ser una iglesia indiferente, a pesar de ser un cristiano indiferente, que no te importa nada, que sí, que no, no digo diferente, cristiano medio, que así hago las cosas más o menos, y total, no me preocupo eso de la santidad, y no, más o menos, yo hago más o menos, total, Dios me perdona. Dios. Si vos sos de ese pensamiento, sos un tibio. Y si sos un tibio, ya sabés lo que dice más adelante, te va a vomitar. Entonces, como conclusión, este pasaje se refiere a la iglesia cristiana contemporánea. Esta es la iglesia que no deja que el Espíritu Santo obre, o que lo restringe a un lugar y momento determinado. Obra Espíritu Santo.
aquí y ahora durante que la adoración, obra y muévete, Espíritu Santo. Pero no te salgas, Espíritu Santo, del tiempo, porque yo después tengo que dar el mensaje y después me tengo que ir a ver el partido. Así que cortito y al pie y acá. ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios, muévete? Es Dios, por en su misericordia, que no nos consume por las estupideces que decimos. Que obre el Espíritu Santo como quiera. Es Dios. Su voluntad es perfecta. Nosotros no podemos andar diciéndole qué hacer. A mí me da vergüenza cuando escucho esas cosas. Muévete, Espíritu Santo. No, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza. Y doy gracias que no nos consume por su misericordia. Esta iglesia está segura de sí misma y se apoya en su propio criterio. Es más que buscar la voluntad de Dios, más que orar, toma decisiones y decide por sí misma la voluntad de Dios. No le dan bolilla. Dios está afuera de la puerta, las decisiones las toman entre ellos y no, vamos a buscar la voluntad de Dios, vamos a orar. No, ¿qué? No, ya está, decidamos entre nosotros. Mencionan a Cristo de palabra, pero en sus caminos no lo reconocen. Ellos son cristianos, sí, cristianos de boca para afuera, pero en sus acciones no son de cristianos. Es una iglesia ciega a lo espiritual y que como está ciega a lo espiritual y no reconoce a Dios en sus caminos, ni busca la voluntad de Dios, ni obedece a Dios, entonces como ven que las cosas no funcionan, porque si vos no obedeces a Dios, no tenés bendición de Dios, entonces ¿qué dice? Entonces vamos a traer cosas del mundo empresarial, porque si en las empresas funciona, una empresa donde hay mucha gente, esto funciona, en la iglesia también va a funcionar, porque tiene más o menos el aspecto de una empresa. Tenemos los fieles, son los empleados, los líderes son los gerentes, allá se maneja dinero, tenemos algún objetivo de producción, que es evangelizar y hacer que la iglesia crezca, y los ministerios serían cada gerencia. Entonces sí, traemos todo eso para acá y aplicamos todo esto para la iglesia. Entonces traen cosas y métodos del mundo empresarial para hacer crecer a la iglesia, cuando lo que se necesita realmente es arrepentimiento, obediencia y santidad. Esta generación ha sido cegada diabólicamente a la revelación espiritual de que sin una fe ardiente es imposible agradar a Dios. Jesús está entonces afuera de esta iglesia autosuficiente que confía en sus métodos, en sus estrategias, sus tácticas, hacen plan estratégico, hacen el FODA, hacen un diagrama que se llama fortaleza, oportunidad, debilidades, amenaza. Algunos hacen mapas de proceso, hacen charlas y hablan de liderazgo y formación de líderes y liderazgo y todo lo de... hacen todo lo de afuera menos lo que tienen que hacer. ¿Sí? El Señor quiere entrar en la iglesia. Dice, déjame entrar, arrepiéntanse, aléjense de esas cisternas rotas que no ofrecen agua de vida. Y Dios hace un llamamiento a un pueblo que camine en fe y que su confianza esté solamente basada en las promesas de Dios. El Señor anhela un pueblo cuya fe les permita ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Eso es lo que el Señor quiere, que nos desprendamos de todas las prácticas del mundo, que nos limpiemos de toda la mugre del mundo y que crezcamos en lo espiritual.
Entonces, ¿cómo estás vos hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás seguro en tus cosas? ¿Decís que no tenés necesidad de nada? ¿Estás confiado que con haber recibido a Cristo en tu vida ya podés hacer lo que quieras? ¿Estás más concentrado en tus cosas que en Dios? Y yo te pregunto, ¿hace cuánto que leíste la Biblia por última vez? ¿Hace cuánto que oraste a Dios? ¿Hace cuánto que decidiste cerrarle la puerta al Señor y dejarlo fuera de tu vida? ¿Estás queriendo un milagro? ¿Estás queriendo una provisión de Dios? ¿Estás queriendo ayuda de Él? Pero no estás dispuesto a darle tiempo, a pasar tiempo con Él. Hoy la iglesia en general en el mundo está por van a empezar a pasar cosas fuertes. Y de hecho hoy leí una noticia de que uno de los grupos más grandes de financiamiento de proyectos cristianos ha sido bloqueado sus fondos, así que no sé, va a empezar la persecución, hermanos. Estamos cada vez más cerca de la persecución a los cristianos, y nos van a venir a perseguir a todos los que decimos y confesamos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, todos aquellos que confiamos en la Biblia, todos aquellos que defendemos la vida, defendemos la familia cristiana, todos aquellos que defendemos los valores establecidos por la Biblia, van a venir a perseguirnos, nos van a empezar a hostigar. Y no es mi intención asustarte, pero las cosas se van a empezar a poner negras para el cuerpo de Cristo. ¿Y esto por qué sucede esto? Porque el Señor lo permite para que nosotros como cristianos nos saquemos la máscara, nos saquemos las vendas, nos saquemos todo aquello que nos aprisiona a este mundo, nos limpiemos y empecemos a tener una vida espiritual en serio, ¿sí? Y que tengamos un avivamiento en serio y que nuestras vidas sean avivadas y que a pesar de la persecución que pueda llegar a haber, podamos estar completamente afirmados en Cristo. Él es el amén. Él es el que cumple todas las promesas. Él el que dijo, no teman, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y a vos, quizás te ha pegado este mensaje y a vos el amén hoy te está diciendo que de una vez por todas lo dejes entrar en tu vida, confiando que Él va a cumplir lo que prometió. ¿Sí? Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje, gracias por esta palabra. Acompáñanos durante esta semana, danos una semana de obediencia, danos una semana de reflexión sobre este mensaje, este pasaje de Apocalipsis 3, este mensaje a la iglesia de la Odisea, que podamos estar buscándote, apartando tiempo para la lectura de la palabra, lectura, Señor, y reflexión, Señor, de todo lo que tú nos quieres dar, buscarte en oración y buscar pasar más tiempo contigo, Señor, y que si te hemos dejado fuera de la puerta, te pedimos perdón, Señor, y nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho
quizá porque nos hemos apartado para ir detrás de un pecado, detrás de algún vicio, de alguna locura. En el nombre de Jesús nos arrepentimos, te pedimos perdón, Señor. Queremos volver a tus brazos, Señor. Queremos volver a ti y que vos vuelvas a ser Rey de nuestras vidas y que cenes con nosotros y que podamos compartir las delicias de tu mesa. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Soy yo, soldado de Jesús y seguidor del Rey, y temeré llevar su cruz, no hablar de él doquier. Al cielo acaso llegaré con gran comodidad, cuando otros luchan por tener el premio celestial. Seré soldado de Cristo, no importa lo que otros harán. Cual su soldado me alisto y le he prometido lealtad. Yo lucharé por su gracia, quiero por siempre vencer. Seré soldado, soldado de Cristo, en mí podrá depender. El sol de lucha llama ya, las armas a tomar. Al frente vamos a pelear con gozo sin igual. Por Dios y por la santidad luchemos sin cesar, pues nuestra fe triunfará y nos coronará. Seré soldado de Cristo, no importa lo que otros harán. Cual su soldado me alisto y le he prometido lealtad. Yo lucharé por su gracia, quiero por siempre vencer. Seré soldado, soldado de Cristo, en mí podrá depender. Siempre vencer, seré soldado, soldado.